¿qué tal amigos del canal? Muchas gracias como siempre por estar ahí, saludos, gracias por apoyarme. Bueno, hoy vamos a ver un vídeo muy interesante y es que vamos a ver una forma de perder menos peces, es decir, de pescar más, puesto que en nuestras salidas de pesca pues siempre sabéis que hay algún pez que se nos suelta eh, porque al picar no se engancha bien, o bien porque en la pelea, a traerlo hacia la orilla, pues se suelta en un salto o en una tensión, con el hilo, en la misma pelea se puede soltar. ¿Esto qué es debido? Bueno, pues esto es debido fundamentalmente a la calidad de los anzuelos que utilicemos. Bueno, para empezar, los anzuelos vienen muy bien afilados de fábrica, pero con el tiempo pues se van desgastando la punta de los anzuelos triples o de los anzuelos, bien porque al recoger muchas veces nos tropieza el señuelo en el fondo, o nos tropieza si estamos encima de una piedra al subirlo. Entonces ese anzuelo triple pues va perdiendo digamos su capacidad de enganchar, ¿vale? Va perdiendo punta. Por ejemplo, este yerbait, ¿veis? Este yerbait, para saber si las puntas del anzuelo están todavía bien, ¿vale? Tiene que ser que al apoyarlas en la uña, ¿vale? Solamente con apoyarla tiene que quedarse cogida la uña. ¿Veis? Mirad. Esta en este caso, como veis, mirad, resbala. ¿Veis cómo resbala la punta? Bueno, pues ahora tenemos la maquinita, le sacamos un poquito de punta al anzuelo. A ver si se queda cogido. Bueno, pegamos un repasito con la máquina y ahora, como veis, mirad, ¿veis? Se queda enganchado, ya no resbala como antes. Cogemos otra de las puntas, ¿veis? Y fijaros cómo resbala, ¿veis? Y esta que hemos afilado, si tiramos, lo hacemos que vaya hasta el filo, pero ya notamos cómo se queda bastante más cogida, ¿veis? ¿Veis? Esta se escurre, esta que no está afilada se escurre, se queda porque se nos queda en la carne, pero el que hemos afilado pues se nos quedará más cogido, hasta incluso, fijaros que nos araña la uña, ¿vale? Bueno, pues entonces le damos un repasito a todas. Esto, si lo hacéis en la casa, más despacito, que yo, esto es un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Entonces, mirad, yo ya noto como los anzuelos triples, ¿vale? Se quedan más cogidos, más sujetos, ¿veis? Porque tienen más punta, ¿no? Bueno, pues de esta manera lo haríamos en todos
las puntas de los dos anzuelos triples, ¿vale? ¿Cuál sería otra de las formas? Bueno, otra de las formas sería cambiar el anzuelo triple, o potera, o ancoreta, como queráis llamarlo, por sustituirlo por otro nuevo. En las tiendas de pesca podemos encontrar diferentes números de anzuelos triples y, bueno, pues compraremos, siempre tendremos que poner un anzuelo triple igual al que lleva, ¿no?, de fábrica, porque el fabricante ya va calibrado el pez, ¿no?, para que tenga su movimiento dentro del agua y todo en el peso de los anzuelos triples, aunque luego hay señuelos que se pueden tunear y ponerle anzuelos un poco más mayores o añadirle anzuelos, pero bueno, lo suyo y lo ideal es que los anzuelos que nosotros tenemos se los sustituyamos por unos nuevos. Como veis, estos artificiales llevan todos una anilla de llavero que se llama, ¿vale? Entonces abrimos la anilla. Yo lo suelo abrir muy bien con las manos, sin necesidad de alicates, ¿vale? Pero bueno, si tenéis alicates, pues lo podéis hacer mejor, ¿no? Yo siempre se me ha dado bien así, de esta forma, ¿veis? Como si fuera una llave, ¿vale? Igual que los llaveros que tenemos para nuestras llaves, ¿eh? Pues abrimos un poquito la arandela y sacamos el triple, el anzuelo. Bueno, ya lo tenemos aquí, como veis, y la anillita queda aquí. Solamente nos quedaría pues coger otro anzuelo triple y sustituirlo, ¿vale? Bueno, como antes hemos afilado el de atrás y hemos quitado el del medio, vamos a aprovechar ahora que está fuera, ¿no?, para afilarlo antes de montarlo de nuevo, porque así lo afilaremos mejor que montado en el pez, ¿vale? Siempre que vayáis a afilar los anzuelos, quitarlos. Esto también se puede afilar con una piedrecita, de esas que hay para afilar los cuchillos, que tiene dos caras, una que es con un grano más gordo y otra con un grano mucho más fino. Entonces ahí podemos, rompiéndola un poquito, pues coger una astilla de esa piedra y con eso también podemos limar despacito los anzuelos. También lo podemos hacer con una lima muy muy fina, hasta incluso con lija de hierro, ¿vale?, de lija de hierro, la más fina que haya. También podemos rozar y sacarle punta a nuestros anzuelos. Como digo, el que los anzuelos estén bien afilados hará que perdamos muchos menos peces, ¿vale?, y que el porcentaje de pérdida sea mucho menor. Entonces, bueno, pues si en un día, por ejemplo, pescamos 5 peces, ¿no?, y se nos escapan 3, por poner un ejemplo, ¿no?, o se nos escapan 2 o 1, ¿vale? Si tenemos los anzuelos bien afilados, siempre ese pez que se nos escapa porque el anzuelo no lo coge bien de la boca, o porque el pez no ha picado con mucha fuerza, con mucha energía, ¿no?, con mucha gana, tasamente, entonces si los anzuelos están bien afilados, pues siempre, aunque el pez muerda con desgana, quedará prendido solamente con tocar el anzuelo con los labios y quedará enganchado, ¿vale? Que si los anzuelos no están bien afilados. Bueno, pues como veis ya hemos metido el anzuelo triple otra vez en su sitio y ya tenemos nuestro yerbait, la acción de pesca, ¿vale? Así veréis cómo muchos peces de los que se nos iban antes, ¡ay, qué mala suerte!, que decíamos, qué mala suerte que se ha soltado el pez. Bueno, muchas veces no es cuestión de buena o mala suerte, es cuestión de que tengamos siempre a punto nuestros señuelos. Bueno, pues nada, como veis, una cosa muy sencilla, mantener nuestros señuelos en forma, por decirlo así, que estén los anzuelos bien afilados, ¿no? Sabéis que aquí se regulan, ¿vale?, en la anillita esta, sobre todo los peces como los rapalas, ¿no?, la rapala original de 8 centímetros, o los rapalas articulados. Muchas veces, si la natación del pez no es la adecuada, solamente con coger los alicates y girar un poquito la anilla de la boca del pez,
Ir probando de posición, porque siempre debe estar recta, pero veréis como con moverla un poquito solo va a variar la acción del pez debajo del agua. Eso también nos va a dar muchos resultados y va a hacer que el pez ataque mejor al señuelo si el movimiento del señuelo es el adecuado, el ideal con el que se ha fabricado. Bueno, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Por favor, regaladme un like, suscribiros al canal, comentadme vosotros qué señuelo utilizáis, si vosotros hacéis esto que yo acabo de hacer, si vosotros también ponéis vuestros señuelos al día con vuestros anzuelos y en fin, bueno, comentadme, que yo me gusta mucho leer vuestros comentarios porque aprendo bastante de ellos y bueno, me ayudan a poder hacer futuros vídeos. Nada, muchas gracias como siempre por estar ahí, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.